Muy buenos días a todos, me da muchísimo gusto saludarlos en este espacio virtual del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en México. Para la Subdirección de Relaciones Internacionales es un gran privilegio reunir hoy a 3 expertas en los temas de salud mental. Nuestro seminario de hoy discutirá sobre el tema de la salud mental en el personal sanitario y nuestro objetivo principal es un fructífero intercambio de experiencias sobre todo lo que ha sido estos largos meses de enfrentar una epidemia del tamaño de COVID, el gran desgaste que ha tenido nuestro personal, la realidad de que ahora habremos de reiniciar las actividades cotidianas de la atención médica y sin poder descuidar además el cuidado a pacientes COVID. Ha sido una carrera de resistencia para el personal sanitario de todo el continente. Nos parece además que por ejemplo, el caso del ISSSTE han demostrado no solo un gran valor para enfrentarse a lo que inicialmente además era una enfermedad desconocida, cuyos alcances jamás se había imaginado que podrían ser los que han sido, pero a lo largo de las semanas y meses han demostrado además un gran compromiso con la calidad de vida de la gente, de los derechohabientes, de los pacientes, incluso aquellos que en el caso del ISSSTE no lo son. Solamente para nuestras invitadas de hoy comentarles, el ISSSTE es la institución mexicana que atiende a los servidores públicos y a sus familias. Es la seguridad social del Estado para los trabajadores del Estado. Y la verdad es que tuvimos que enviar a casa casi un porcentaje importante de nuestros médicos, enfermeras, laboratoristas, personal administrativo de apoyo en unidades médicas, y estamos hablando aproximadamente del 43% de ese personal, lo cual en un contexto de gran demanda de servicios ha implicado un trabajo muy significativo. También nos enorgullece muchísimo el trabajo que se ha hecho para tratar de hacer frente a los temas de salud mental en el propio personal de salud, que les decía, sí ha enfrentado un reto quizá sin precedente en los 60 años de historia que tiene nuestra institución. Después quiero dar la bienvenida a la doctora Denise Silit de Ecuador. En un momento también presento a Giselle Susila, que es quien hará una breve recuento del currículum de ustedes. Y también quiero, por favor, presentar a que nos acompaña desde El Salvador. Sin embargo, es una ocasión muy especial para nosotros, ya que el objetivo principal es que nos escuchen todos los médicos, todas las enfermeras en las distintas unidades médicas del país y que puedan intercambiar experiencias. Presento también a Giselle Susila, que es de parte de la Subdirección de Relaciones Internacionales, quien nos va a hacer el favor de moderar esta sesión. Les deseo mucho éxito y en un momento se incorporará la doctora Ledesma del ISSSTE, nuestra experta en temas de salud mental. Bienvenidas al ISSSTE y mucho éxito. Muchas gracias, subdirector. Buenos días nuevamente a todos. Bienvenidos a este seminario virtual titulado Cuidado de la salud mental del personal sanitario durante y después del COVID-19. El día de hoy, pues vamos a empezar con la maestra Daniela Verónica Sirit Cruz, que es psicóloga clínica graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con una maestría en neurociencia de la Universidad de Sydney, Australia. Actualmente, directora del Centro Oasis Bienestar y Salud, que brinda atención psicológica, así como talleres formativos en distintos niveles, y ejerce como docente universitaria en el Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador. Cuenta con 15 años de experiencia en las áreas del comportamiento humano y el manejo adecuado de las emociones, con amplio conocimiento en el trabajo terapéutico individual y grupal, así como la intervención en crisis de personas en situaciones de riesgo. Posee experiencia en la elaboración de contenidos para la promoción y difusión de derechos humanos. Trabaja con niños, niñas, adolescentes y padres de familia en el desarrollo de la inteligencia emocional. Ha trabajado en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en el Ministerio del Interior, entre otros. Asimismo, fue voluntaria en el Programa Mundial de Alimentos de la ONU en Zambia, África, y consultora en la elaboración de contenidos
para la elaboración de la evaluación de habilidades sociales y de regulación emocional en docentes. Adelante, maestra, por favor. Muchísimas gracias, Giselle, y muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir el día de hoy con ustedes algunos de los conocimientos y las experiencias que he podido tener en el ámbito justamente de la salud mental en la actualidad que estamos viviendo. Disculpen, solo déjenme proyectar esta presentación. Imagino que la están viendo en este momento. Listo, entonces quisiera empezar evaluando y conversando un poco con ustedes sobre esta dificultad que hemos tenido y también como un gran avance a nivel de la salud mental en la época actual, en el contexto actual, ¿no? Nosotros hemos generado un hábito, a pesar de todos los avances sociales y de los avances médicos que hemos tenido en estas últimas décadas y en estos últimos años, principalmente, de entender a la salud mental como la ausencia de los trastornos mentales, ¿no? Cuando realmente debemos nosotros, o sea, de esta manera, cuando nosotros nos centramos en entender la salud mental desde la ausencia de una enfermedad mental, tendemos a etiquetar y diagnosticar cualquier patrón conductual, reacción emocional o incluso la forma en la que nos relacionamos con otras personas fuera del contexto en el que ocurre. Esto nos lleva a anular de cierta forma la relación que existe, que es una relación de ambos lados, de ambas vías, digamos, entre el sujeto y su entorno, ¿no? de influencia mutua, ¿no? Es importante justamente para poder nosotros comprender si esos patrones conductuales o cualquier reacción emocional se refiere al al contexto o las circunstancias en las que se encuentra el individuo, comprender que la salud mental incluye o se refiere a esta experiencia de un estado de bienestar que nos permite justamente ser productivos y afrontar elementos de estrés cotidianos, ¿no? En esto es importante justamente considerar que la vivencia que hemos tenido, o sea, las vivencias que tenemos de situaciones particulares por un tiempo determinado, ¿no? Como por ejemplo el aislamiento social al que hemos estado, que justamente hemos vivido durante este año, casi año y medio, y también como ese temor constante al contagio, que es uno de las afectaciones mayores en el grupo más vulnerable, que es justamente el personal médico, el personal sanitario. Esto puede ocasionar alteraciones a corto y largo plazo, tanto en nuestra salud física como en nuestra salud mental. Pero no únicamente depende del sujeto o del individuo, sino también hay factores sociales importantes y relevantes para poder comprender este tipo de afectaciones a nivel de nuestra salud mental. Por lo tanto, es necesario entender justamente que si el individuo siente, logra tener esta sensación de control sobre sí mismo y de las decisiones que puede tomar en el día a día, así como también tener un mejor manejo de sus emociones, va a tender a una buena salud mental. Pero no únicamente depende de esta experiencia o de este empoderamiento del individuo, sino también que tiene que haber por parte del Estado una reducción de la inequidad en las condiciones en las que vivimos, ¿no? Entonces, el tener, por ejemplo, una inequidad social, ¿no? La presencia de una inequidad social, la falta de protección por parte de los estados, la falta también de información veraz y oportuna, esto nos resta capacidades para nosotros poder afrontar las dificultades del día a día, así como también circunstancias adversas como las que hemos vivido en esta época. De esta manera, ¿no? Entendemos que la protección social, las políticas públicas, el nivel de vida, así también como las condiciones laborales, son factores sociales que influyen en el manejo o la presencia de una buena salud mental. Entre estos factores sociales también encontramos otros que son importantes, como es la actitud que tenemos como seres humanos ante los trastornos mentales, ¿no? Debemos desarrollar justamente como un entendimiento, una compasión y una empatía hacia las personas que viven con un trastorno mental, de manera que podamos disminuir hasta eliminar por completo la discriminación y el distanciamiento que existe por estigma. Para conseguir justamente este entendimiento es importante que entendamos los trastornos mentales, así como la salud mental, desde el razonamiento y la información, vamos a decir desde el razonamiento
y comprendiendo, es decir, que nuestro razonamiento nos lleve a comprender las causas que generan y que acarrean las causas que generan una enfermedad mental. Y tratar justamente de evitar el entender la enfermedad mental y la salud mental desde las creencias propias, ¿no? O incluso muchas veces desde las creencias individuales o de los valores familiares, ¿no? Esto nos va a permitir a su vez tener una comunicación y una interacción positiva para establecer también relaciones significativas con las personas de nuestra comunidad, ¿no? Además de estos factores sociales, vamos a encontrar algunos factores personales importantes. Entre ellos está la percepción y aceptación que tenemos de nosotros mismos, así como los valores y las emociones que están relacionadas a esas características que nosotros podemos identificar en cada uno de nosotros. Y uno de los factores que yo encuentro más relevante en el tema, en el manejo o en la experiencia de una buena salud mental es el poder desarrollar estas destrezas para atender de manera independiente, efectiva y oportuna nuestras necesidades y las demandas también que surgen desde el entorno. Ahora, algo que es importante también considerar en el tema de salud mental es que experimentar cierto grado de malestar mental es necesario. ¿Por qué? Porque esta experiencia nos permite justamente generar o desarrollar estrategias que nos permitan adaptarnos a distintas situaciones y también crecer a nivel personal. El malestar a nivel, o sea, cierto grado de malestar mental surge comúnmente cuando nos enfrentamos a la muerte o a la posibilidad de la muerte, de nuestra propia muerte, de la muerte de una persona cercana, al aislamiento social y también a la falta, la sensación de no tener un propósito en la vida. Estos tres elementos del enfrentar la muerte, el aislamiento y la falta de propósito son situaciones que enfrentamos en distintas etapas de nuestra vida. Es muy común ver, por ejemplo, en la adolescencia, que tenemos estos cuestionamientos y preguntas existenciales, y también en la edad adulta, cuando, por ejemplo, nos cuestionamos sobre el tipo de trabajo o el propósito del rol que cumplimos a nivel social, ¿no? Entonces, el poder enfrentar, por ejemplo, y tener las herramientas o desarrollar las herramientas que nos permitan adecuarnos a este tipo de cuestionamientos y continuar con nuestro día a día es algo muy valioso y que parte justamente de mantener también una buena salud mental. El inconveniente se presenta cuando este malestar o cuando este tipo de cuestionamientos o dudas sobre el sí mismo se presenta de manera continua y no puede, justamente la persona no logra tolerarlo. Es ahí cuando nosotros podemos enfrentar que, de acuerdo al tiempo que se experimente este tipo de sensaciones o este tipo de pensamientos, que pueda desencadenarse en el futuro un trastorno a nivel mental. En el caso, por ejemplo, de el personal sanitario durante esta época del COVID-19, podemos comprender que estos cuestionamientos sobre el propósito, ¿no? El propósito a nivel personal y el propósito también que tenemos a nivel laboral, o sea, de nuestras profesiones, así como el enfrentamiento a la muerte y ese temor constante que tenemos al ser el grupo más vulnerable, justamente ese temor constante que tienen de contagiarse y de poder de esa manera también contagiar a personas que aman. Eso los ha llevado incluso a aislarse de sus propias familias y muchos de ellos sin tener las condiciones necesarias para, sin tener estas redes de apoyo necesarias para poder sobrellevar como la cotidianidad, ¿no? Muchos de ellos han tenido que salir, en el caso de Ecuador, por ejemplo, el personal médico ha tenido que salir de sus casas, vivir en otros lugares, han tenido también el estigma y el rechazo de las comunidades en donde están viviendo o en las urbanizaciones en donde se encuentran viviendo por el temor justamente de las personas de contagiarse. Esto se dio al inicio, sobre todo al inicio de la pandemia, cuando teníamos también una falta de información acerca del contagio y la enfermedad, ¿no? Las afectaciones más comunes que hemos tenido en este contexto son la depresión, la ansiedad generalizada, tenemos también la hostilidad y el trastorno por estrés postraumático, que es uno de los trastornos más frecuentes que se han encontrado en algunos y que han reportado como algunos estudios que se han realizado en países en donde la pandemia ha estado más controlada y han podido verificar cuáles han sido las afectaciones a largo plazo de la vivencia de esta pandemia.
Yo quisiera ahora centrarme en la depresión, que justamente es uno de los trastornos que no únicamente por el tema de esta emergencia sanitaria hemos visto que se ha presentado como en mayor medida, sino que además es uno de los trastornos que ha aumentado en las últimas décadas, sobre todo en las poblaciones jóvenes. Ahora, como planteaba anteriormente, es importante reconocer que muchas veces las respuestas emocionales, incluso ciertos síntomas relacionados a estos trastornos, como la depresión o la ansiedad, pueden presentarse como una respuesta adaptativa ante una situación particular. Pero es necesario que nosotros podamos diferenciar cuando hablamos de una respuesta adaptativa y cuando se presenta un trastorno. Entonces voy a mencionar algunos de los síntomas que se dan en el tema de la depresión y de ahí justamente centrarnos en cómo la depresión también se ha encontrado uno de los síntomas primordiales, que es la anedonia, lo explicaré en un momento, afecta en gran medida este sistema de recompensa, ¿no? Y es justo uno de los mayores problemas que vemos en el personal sanitario, ¿no? Entonces, entre algunos de los síntomas comunes relacionados a la depresión encontramos, por ejemplo, la alteración en la calidad del sueño, en el apetito. Tenemos también afectaciones a nivel físico, dolores en el cuerpo, malestares a nivel estomacales o problemas digestivos, dolores de cabeza, que no tienen una causa física evidente. Ahora, entre los síntomas prominentes de la depresión encontramos esta tristeza profunda que se presenta por un largo periodo de tiempo y la falta de placer, entusiasmo e interés, ¿no? Entonces, esta falta de placer, entusiasmo o interés es lo que reconocemos como anedonia, ¿no? La anedonia es no únicamente, y es por eso que coloco esta pregunta, o sea, si dejo de sentir entusiasmo por algo que anteriormente yo justamente sentía como gran placer en realizar, no puedo decir que estoy sintiendo depresión. Es importante ver la afectación que tiene a nivel de todo este sistema de recompensas, ¿okay? Entonces, cuando hablamos de este sistema de recompensas, se refiere a que el momento que nosotros nos encontramos ante una situación particular externa, y aquí sí me voy a centrar en lo que enfrenta el personal sanitario, el personal médico durante esta pandemia. Por ejemplo, el tener un enfermo, una persona enferma, despierta el interés de ese individuo, ¿no? Para poder justamente iniciar, analizar la situación y poder planificar su rol y su accionar ante esa situación en particular. Ese interés es lo que justamente da inicio a este modelo de procesamiento de recompensas. Y si nos anticipamos a esa situación, entonces en una anticipación nosotros calculamos el esfuerzo que debemos colocar, la energía, el tiempo que debemos dedicarle, los recursos incluso a nivel personal, etcétera, que necesitamos para poder cumplir con esa tarea. De esta manera nos mantenemos motivados, ¿sí?, para poder justamente ejecutar un plan de acción en particular. Durante esta primera parte del proceso, en donde nos anticipamos y podemos reconocer el esfuerzo que necesitamos, vamos a valorar también o considerar nuestras expectativas. Esto se refiere al valor que le asignamos al estímulo, o sea, la situación inicial, por ejemplo, al enfermo que viene a nuestra consulta, y también el valor que le damos a nuestras propias capacidades para poder enfrentar esa situación. Luego de mantenernos motivados en la ejecución de este plan de acción, evaluamos el esfuerzo que hemos realizado en función también del placer y de los posibles logros que hemos obtenido. Y hay un nivel de satisfacción particular, así como integramos toda la información sobre las recompensas que podríamos tener de esa situación. Y todo esto nos permite justamente generar una experiencia que sea valiosa para futuras situaciones, de manera que podamos ser mucho más eficientes en la toma de decisiones. Ahora, lo que ocurre en la realidad del COVID-19 es que si nosotros, por ejemplo, iniciamos teniendo un gran interés y evaluando con una gran expectativa también de que somos capaces de ayudar a una persona y no contamos, por ejemplo, con los recursos suficientes a nivel médico, no contamos con el apoyo tampoco de las autoridades y no tenemos una red de apoyo que nos sostenga durante este proceso,
Lo que vamos a ver en la parte final de este modelo es que la persona, en este caso los médicos, las enfermeras, los radiólogos, anestesiólogos, etcétera, el momento de evaluar su esfuerzo, se dan cuenta que hay una sensación de que no es suficiente, que nada de lo que hagan va a ser suficiente para poder conseguir cambiar la situación o aliviar el dolor o el sufrimiento de otra persona. Y esto, a pesar de que muchas de estas situaciones no están bajo su control, puede llevarlos a cuestionarse y a afectar su autoconcepto y su autoestima. Entonces, parte de lo que nosotros esperamos justamente desde el personal de salud mental, ¿no? que cuida por la salud mental, es que podamos nosotros apoyar a todo el sistema, a todo el personal sanitario en estos distintos niveles, que obtengan la retroalimentación adecuada para que puedan justamente considerar que mucho de lo que ellos ven como una falta de esfuerzo propio, se debe también a las circunstancias que estamos viviendo y ayudarlos a mantener su motivación durante todo este proceso de atención, por ejemplo, a pacientes y el cuidado a personas que están contagiadas con COVID. Y es aquí donde voy a mencionar como un programa que tenemos en el país. Realmente la situación del Ecuador, algunos de ustedes habrán podido ver el inicio de la pandemia, donde tuvimos imágenes muy desgarradoras de lo que ocurría en nuestro país. Ha sido muy fuerte y nos hemos visto, así como la mayoría de países, muy limitados en el poder afrontar esta situación. En marzo, cuando inició la pandemia aquí, ya a finales de marzo, se pusieron justamente como en acción, se ejecutaron algunos planes de acción para justamente dar apoyo al personal médico desde los inicios de la pandemia. Y es algo que hemos tratado de sostener hasta la actualidad y que esperamos justamente se pueda mantener como un proyecto esencial para sostener la salud, para que la salud mental sea también un tema de salud pública. Este es un programa, me voy a centrar en este programa, que es un programa integral gratuito de teleatención en psicología y psiquiatría, que se da a través de una línea telefónica gratuita y también a través de una página web específica para el trabajo, en este caso, no únicamente en temas, por ejemplo, de afectaciones en la salud mental relacionadas a COVID, sino también por estas otras circunstancias que hemos vivido a raíz justamente del aislamiento social y de la pandemia, como es la violencia intrafamiliar y la falta de recursos económicos para poder sostener a las familias, ¿no? Entonces, este programa lo que busca justamente, y es lo que yo encuentro novedoso también, es que generó, por un lado, una red de apoyo, un convenio entre las distintas universidades del Ecuador y el Ministerio de Salud Pública, de manera que contemos justamente con el personal a nivel de salud mental necesario para poder atender la gran demanda que surge tanto de la ciudadanía como del personal sanitario. Esta teleatención que se brinda a nivel de salud mental utiliza 3 códigos principales. El primero es el color verde, que es justamente cuando una persona, sea un ciudadano o sea dentro del personal sanitario médico, se da cuenta, reconoce que no logra manejar sus emociones, que hay ciertas afectaciones que tiene, como lo que hablábamos antes, del apetito, el sueño, etcétera, debido justamente al aislamiento o a la pérdida muchas veces del trabajo, que es algo que también se presentó durante este año. Cuando las personas llaman o se acercan a los profesionales y supervisores que se encuentran detrás de estas líneas, lo que se les da son recomendaciones dirigidas justamente a disminuir esos síntomas principales que la persona reporta, y luego lo que se trata también es que haya una conexión directa con el personal, en este caso con los psicólogos que están en la línea o con los psiquiatras. Entonces el psicólogo toma todos los datos de la persona para poderle enviar después recursos audiovisuales, libros, etcétera, y poder hacer un seguimiento de cómo han estado los síntomas que la persona reportó. Esta persona, si, por ejemplo, no disminuyen estos síntomas y continúa como con grandes alteraciones a nivel mental, puede justamente volver
buscar este servicio, que es un servicio justamente de 24 horas, en donde ya se da justamente la confidencialidad necesaria entre un terapeuta y en este caso un cliente o un paciente, y contaría con lo que denominamos como primeros auxilios psicológicos, ¿no? En el caso de que a través de estos primeros auxilios psicológicos se reconozca que la persona necesita de una atención continua, pasaría al código rojo. Entonces, aquí las atenciones emergentes pasan justamente a tener ya un sostén o un soporte por un periodo más largo de tiempo a través de la Red Pública Integral de Salud. Esta Red Pública Integral de Salud cuenta justamente con equipos profesionales interdisciplinarios que trabajan desde la salud mental comunitaria. Uno de los elementos que quisiera reconocer de este programa, que tal vez es un programa que se ha adaptado también en otros países, que nosotros hemos adaptado de otros países, ha sido la creación de protocolos adecuados para poder tratar a nivel psicológico y psiquiátrico desde justamente como por vía virtual, ¿no? Y por otro lado, esta conexión con las universidades y con los estudiantes en los últimos años de psicología y psiquiatría, que nos permitiría también contar con un equipo mucho mayor y más capacitado para situaciones futuras. Entonces quisiera simplemente agradecerles, yo estoy aquí como mencionó Giselle, gracias al Centro Oasis Bienestar y Salud, que también buscamos justamente desde la parte privada dar soporte a las personas que lo necesitan en estas épocas, y también a la Universidad de San Francisco de Quito, que ha tenido una gran labor, sobre todo en el reconocimiento y en el diagnóstico y también de lo que es el COVID, y en la parte del que nos encontramos ahora de la vacunación de todo el personal sanitario y también de la población en general. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Ahora, a continuación, cedo el uso de la palabra a la doctora Antonieta Sandoval López. Ella cuenta con un doctorado en medicina por la Universidad Evangélica del Salvador, una especialización en psiquiatría en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y una maestría en docencia en educación superior por la Universidad Andrés Bello de El Salvador. Es especialista en investigación en salud mental por el Centro de Investigación para la Salud de Colombia, FUSAL, y capacitadora en género de la Universidad Autónoma de Santa Ana, El Salvador. Ha realizado diversos cursos, entre los que destacan acompañamiento psicológico en pacientes de psiquiatría de enlace por la Universidad Nacional Autónoma de México, en conjunto con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, curso en neuropsiquiatría por la Universidad de Tulán, curso de actualización en trastornos bipolares por la Universidad de Favaloro, Argentina, y curso de psiquiatría de enlace con la UNAM. Actualmente es psiquiatra de interconsulta del Hospital General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y docente de la Cátedra de Psiquiatría Interconsulta, Psiquiatría de Enlace, del Programa de Formación de Médicos Residentes de Psiquiatría del Instituto Salvadoreño y Universidad Nacional de El Salvador. Es miembro de la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría, ACAP y APAL, y ponente nacional e internacional. Le escuchamos, doctora. Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Hola? doctora. Perfecto. Sí, bueno, es para mí un gusto y quiero agradecerles la invitación, precisamente porque la experiencia desde el aspecto del hospitalario y precisamente hablando del cuidado de la salud mental en el personal sanitario, de la experiencia ya en un hospital como el Hospital General del Seguro Social, precisamente para nosotros ha sido como una situación que nos ha hecho como una gran experiencia, y aparte que ha generado una situación de recursos nuevos para implementar en el aspecto de la salud mental. Desde enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud pues dijo del brote de coronavirus, y que posteriormente en marzo se habla de la pandemia, nosotros comenzamos a ver una situación sin precedentes en la historia pues reciente de nuestro país y de la humanidad, con consecuencias sociales, emocionales y familiares. Déjenme decirles, no voy a tocar lo que la doctora explicaba anteriormente, pero esto comenzó a generar mucho estrés desde que comenzamos a oír en El Salvador desde diciembre que estaba en China esto de la pandemia, se va acercando, luego va a Italia, y posteriormente oíamos que se acercaba, veíamos reacciones de estrés. Nosotros sabemos que el estrés pues son estas reacciones internas de un ser vivo ante la necesidad de adaptación,
y comenzamos a ver la adaptación y el afrontamiento de la población. La adaptación, que es la respuesta a este estrés que iba apareciendo, y tenemos que ver cómo se establece el equilibrio, así pues se dan respuestas adaptativas o desadaptativas. Si no hay adaptación, vemos las crisis que comenzamos a ver, miedo, la gente oyendo tantas noticias que generaban tantas situaciones y comenzamos a ver pánico. Y el pánico, pues considerado como una respuesta maladaptativa a las demandas de esos estresores, generando alteraciones psicológicas. Creo que todos hemos visto a nivel global cómo, por ejemplo, hubo compras tremendas de artículos médicos, compras de pánico de alimentos, gente comprando cantidades de cosas, el famoso papel higiénico que todo el mundo andaba por ahí comprando, y sobre todo la estigmatización de algunos grupos raciales y de nuestro personal. En nuestro país, por ejemplo, vimos cómo a nuestro personal de primera línea de repente pues me lo bajaban de algún transporte, o los vecinos no querían que apareciera, se tuvieron que ir a hoteles para no quedar cerca de los centros hospitalarios. Nosotros creamos y vimos que el personal sanitario, viéndolo desde un semáforo de riesgo, estábamos en rojo, y precisamente el resto de la primera línea, quienes, todos los que participan en la parte de salud, también los adultos mayores, y vean, madres de niños pequeños y niños. ¿Por qué lo ponemos? Porque mucho de nuestro personal son madres. Y precisamente, no sé si me escuchan bien, que me parece una señal. Hola. Sí, se le escucha, doctor. La escuchamos muy bien, doctora. Perfecto, que me pareció ahí un warning. Entonces, precisamente les decía que mucho del personal en nuestro medio son enfermeras, son madres, eran maestras en ese momento. Imagínense ir con esta situación al área laboral. Luego de estar haciendo situaciones de intervención con nuestro personal, nosotros tenemos en el hospital un equipo de salud mental. Mi hospital es un hospital de tercer nivel, donde hay subespecialidades, y que en ese momento pues precisamente comenzamos a preparar todo un programa. Se comienza a ver reacciones que, por ejemplo, yo creo que todos tuvimos, como son estas emociones como el miedo, la frustración, la ambivalencia. ¿Miedo a qué? A perder la salud, a contagiarnos. Todo el mundo en ese momento, recuerden, salía positivo y casi era, Dios mío, que nadie se entere, una situación bien difícil. La frustración, la pérdida de la libertad, la dificultad de llevar adelante todo, y la ambivalencia de llegar a la casa y poder llevar el virus. Tuvimos, por ejemplo, gente que contagió a la familia, y la ansiedad de todas estas situaciones, y mucho enojo, mucha ira y mucha soledad. ¿Qué nos llevó a esto? Definitivamente todos sabemos que hubo reacciones comunes que se iban a dar. Ansiedad, preocupaciones financieras porque hubo pérdida de trabajo, de la pareja, porque sabíamos que todo se reducía en la parte económica, temores relacionados a nuestra salud o la de salud de nuestros seres queridos, irritabilidad o impaciencia, que mucho se ha visto, tristeza, apatía y la sensación de irrealidad con lo que estaba sucediendo alrededor. Eso por la parte de estas reacciones. Pero hubo muchos síntomas. Yo creo que mucha gente no me dejará mentir que la mayoría presentó alteraciones del sueño, cambios en el apetito. Haciendo una encuesta de la parte de nutrición, se vio que durante este periodo mucha gente se dedicó a la dieta de carbohidratos y aumentó entre 10 y 15 libras. Mucha tensión o dolor muscular, dolores de cabeza, palpitaciones, suspiradera, y mucha gente diciendo que tenía COVID y nunca había salido, que estaba en resguardo. Así como el doctor nos comentaba, en el instituto también mucha gente se fue de resguardo por situaciones de edad y de enfermedades crónicas, por lo cual no salía y de repente nos aparecía en consulta por situaciones como de ansiedad con estos síntomas. Pero vamos directamente en El Salvador, nuestra experiencia. Los salvadoreños somos un país que hemos tenido varias vulnerabilidades que nos encuentran con esta pandemia. Entre ellas, creo yo que todos saben que venimos pues con una historia
de una situación por una guerra, por esta situación social que parece, pues ahí todo el mundo sabe que tenemos este fenómeno de las maras, situaciones de terremotos. El salvadoreño ha tendido a ser como muy resiliente. Aquí el primer caso aparece el 19 de marzo del 2020, donde se pone una cuarentena estricta, estos términos y el distanciamiento comienzan a generar que la gente comienza con gran ansiedad. ¿Y qué pasa en los hospitales? Y en mi hospital explícitamente. Cuando hablamos de lo que sucede, comienza a saturarse. Para ese momento no contábamos con, ahora sí tenemos un hospital enorme para manejo de COVID, comienza a haber saturación. Y ese hospital, que era de tercer nivel, comienza a recibir enormes cantidades de pacientes. ¿Y qué hubo que hacer? Tuvo que reconvertir algunas áreas y precisamente pasamos a dar énfasis a qué áreas. Emergencias, médicos residentes, cuidados intensivos, intermedios, medicina interna, terapia respiratoria, todos en general. El periodo más duro para nosotros, a pesar que, pues gracias a Dios, en nuestro país, sí, la pandemia nos ha golpeado, pero en estos momentos pues estamos un poco más abajo de cómo estuvimos en este periodo de crisis, como de mayo a agosto. Déjenme decirle que este periodo viene a ser condiciones vívidas durante la pandemia que favorecieron mucho duelo complejo, múltiple. Hay personal que sufrió la pérdida de varios familiares, la desconexión afectiva y mucho vacío. Si ustedes ven, cuando vemos el 11 de marzo, lo dice la OMS, el 19 de marzo el primer caso acá, el 28 de marzo, como equipo de salud mental presentamos un programa de autocuidado. Nuestro hospital precisamente es un hospital donde se hace interconsulta de psiquiatría de enlace y empezamos a trabajar esto con el apoyo de lo que es las autoridades de nuestra institución. Se inicia una atención que al inicio fue presencial porque no teníamos todavía un proceso de gran cantidad de casos y lo hacíamos en grupos pequeños de por lo menos 8 personas empezando el 1 y 2 de abril. En eso ocurre que y se da la introducción, diría yo, improvisada al inicio del programa de teleconsulta en personal del hospital y resguardados porque teníamos a mucha gente en los hoteles que habían sido contacto y teníamos que estar pendientes y comenzar a ayudar. Y se desborda y se da una sobrecarga emocional. Ahí amplificamos la interconsulta haciendo un modelo de intervención en crisis para restaurar pues lo que es el afrontamiento. ¿Y cómo lo hacemos? Usando primeros auxilios psicológicos. Y no solo, recordemos que eso no lo hace solo el psiquiatra ni el psicólogo, nos puede ser cualquier personal que tiene este conocimiento y teníamos que un personal que andan arriba de los 1.500 empleados, donde teníamos a mucha gente con situaciones emocionales de ansiedad. Comenzamos a restablecer emociones, a tratar de que la persona restableciera su equilibrio emocional y hacer intervención en crisis. ¿Cuál fue el objetivo de este programa? Apoyar, sostener, contener y validar la parte emocional, haciendo énfasis en el autocuidado y la activación de recursos. Por eso ocupamos mucho la psicoeducación y de aquí es donde sale que nosotros hicimos una guía de autocuidado que ustedes pueden ver y aparece pues por ahí en Google, con reacciones habituales o qué es lo que la gente puede presentar como hasta cierto punto normal ante una situación así, la prevención y comenzamos a detectar susceptibles. ¿Cómo lo planificamos? Desde el punto de vista de que somos psiquiatría de enlace, conocíamos la estructura de las jefaturas médicas, de enfermería y administrativos y comenzamos a explorar indagando las necesidades. Trabajamos en equipo multidisciplinario con nuestro equipo de salud mental y terminamos haciendo horarios extendidos, trabajando hasta en horas más tarde en la parte de lo que era medios como con Zoom, haciendo llamadas por videochat, coordinando con el personal médico y de enfermería. ¿Para qué? Al ejecutarlo, para disminución de patologías o, por ejemplo, el burnout. Nuestro personal se cansó, estaba agotado, se nos quemó, porque creo que eso pasó en toda Latinoamérica. Y vean ustedes que también comenzamos a tratar de ver cómo bajábamos esa ansiedad disruptiva que aparecía en el entorno, realizando contacto directo con el personal,
con referidos, que era lo que el mismo personal nos refería a los que necesitaban, e intervenciones grupales. Así el equipo de salud mental pues hizo uso de lo que era precisamente ser flexible frente a la demanda, con una parte empática, con respeto y confidencialidad, haciendo uso de esto. De repente todos comenzamos a trabajar en esto, y tengo que decirlo, en nuestro país no está como todavía con una ley de autorización, por lo que tuvimos que hacer una introducción al uso de esta teleconsulta y telemedicina, atención por video WhatsApp. Fíjense que hablando con la gente de los hoteles que estaba en resguardo, que le llegara un mensajito de que estábamos pendientes, que estábamos dando intervención, para ese personal fue sumamente, vamos a decirlo, bueno, y lo agradecían. Así surge esta guía, que es esta guía de salud mental y autocuido, así como otras guías, y salieron también artículos que nosotros publicamos. Pero el cuidado en el personal sanitario lo centramos en cuidado desde lo personal, de lo profesional, las medidas generales y el trabajo post-pandemia. ¿Qué desde lo personal? Manejar las sensaciones, los pensamientos obsesivos con el tema, todo el mundo con este tema del COVID clavado, vamos a decirlo así se dice en mi país, estar como muy pendiente de esto, el miedo a la incertidumbre, a contagiarme, a contagiar a los demás, y también ver esas reacciones físicas. Esta parte que tiene que ver con lo que hablábamos al inicio, que es prácticamente esas reacciones físicas de ansiedad y pánico, y ver también qué experiencias habíamos tenido. ¿Para qué? Para potenciar recursos internos, vencer miedos ante pensamientos obsesivos, buscar pruebas de realidad, ver qué recursos teníamos previos de resolución para que nuestro personal pudiese salir adelante. Así que esta potenciación de recursos nos hizo llevar también no solamente a lo que es la parte de trabajar a lo personal, sino que también ver de lo profesional, y en este es importante, porque en este trabajo la gente decía, yo tengo que ir a trabajar, y iba con miedo, con angustia, y toda la población quedándose en la casa, estaban aburridos de estar en casa, y nuestro personal trabajando y nosotros siguiendo. Vean que la experiencia de ir como psiquiatra al hospital con todos los equipos y ver al personal definitivamente jamás la imaginamos. Pero para mitigar estas alteraciones y emociones nosotros teníamos que ver desde lo profesional que lo primero son las medidas de prevención y protección. Y ojo, dadas por la institución. Creo que ninguna institución estaba preparada. Ninguna, en ninguna parte. Y tengo que decirles, sí, hubo carencias de algunas cosas. Definitivamente, todos creo que pasamos por esa situación donde sentimos ese malestar. Había que cumplir protocolos. Vean, la experiencia de estar en las primeras puestas de esos trajes, viendo al personal con ataques de ansiedad, el distanciamiento, todo eso hizo que desde lo profesional nosotros brindáramos guías, y se planteó esta guía que es parte de la que presentábamos, donde reconocíamos que el estrés, que le permitiéramos tiempo a la familia, que hiciéramos un listado de actividades para que las personas pudieran sentirse como un poco más, vamos a decir, más estables, reconocer los síntomas físicos de fatiga y cansancio, y mucho ojo, reconocer síntomas mentales. Pero vean, ¿por qué ponemos ese como martini ahí? Porque a muchos les agarró de como para sentirme bien tomar un poquito más. Y cualquiera hubiera dicho que eran hombres y mujeres. Tal vez no en el cupo como de alcoholismo total, pero sí se incrementó un poquito más. No es egoísta tomar descansos y recordar que para nosotros el personal es importante, y también había que ayudar más, pero no solo era usted. Por lo cual había que limitar horarios, no dejar, algunos agarraron de querer trabajar demasiado, había que decirles que comieran sano. Comento, mucha dieta de la que se dio fue de comida chatarra, por ejemplo, en algunos equipos me comentaban, la dieta del pan dulce nos encantó, doctora, porque era lo que teníamos, pero en realidad todo eso nos ayuda ¿a qué? A ver las pautas generales. Procurar establecer una rutina diaria. Había que evitar hablar permanentemente del tema. Estamos en otro momento, y tengo que decirles que a pesar de eso seguimos con miedo, pero tenemos que incentivar a la gente para que haga
y que siga las pautas generales que nosotros estamos poniendo, como por ejemplo el cuidar la alimentación, hacer ejercicio en casa, que es sumamente necesario. Y en el trabajo, recordemos siempre que el trabajo servirá de gran ayuda para mejorar la calidad de vida de los usuarios, mantener una actitud colaboradora y comprensiva con el resto de profesionales y compartir las preocupaciones como tal. Y aceptar la realidad que estamos viviendo, porque esto todavía no acaba y pues continúa. ¿Qué hacer ante esta situación? Que para nosotros que teníamos al personal ahí, sí creemos que es importante socializar y buscar apoyo de los círculos cercanos. En ese momento era de videollamadas y otros vínculos porque los tenía viviendo en un hotel, viviendo en otro lado, realizar algunas actividades que resulten agradables, como por ejemplo leer, ver películas, mantenerse ocupado, practicar meditar. Nos funcionó tremendamente la respiración, las terapias de relajación, ocupar una aplicación que se llama Calm, por ejemplo, o por ejemplo, estuvimos trabajando el mindfulness con algunos que creo que funcionó mucho. Y por último, si eso no funciona, ¿cuándo vamos a pedir ayuda? Porque eso lo sacamos de ver cómo estaba nuestro personal, cuando el problema que nos aqueja interfiere e impide nuestro trabajo y nuestra vida cotidiana. Cuando las cosas que nos ilusionaban nos distraían, ya no nos gustan y no disfrutamos. Y cuando las alteraciones provocan malestar importante. Esta pintura la hace un jefe de servicio en el momento más crítico. Y vean ustedes, le pone la danza de los muertos. Y vean, es la ropita del personal sanitario. Ustedes vean la parte del duelo, pero por ahí se ve la esperanza. Estas son las almas que ustedes ven a un ladito. ¿Por qué? Porque nos tocó ver la pérdida de muchos compañeros, de mucha gente que nosotros queríamos, que fue duro y nos tuvimos que ir acoplando, pero por eso nos tenemos que cuidar y por eso fortalecer nuestro trabajo en equipo y pedir ayuda para poder ayudar. Por favor, para todos los que son del personal sanitario hay que cuidarse y tratar, para cuidar y tratar. Resguardar su comunicación y sus afectos es súper importante y hay que hacer conciencia de nuestros propios límites cuando ya no aguantemos y tenemos que buscar la ayuda necesaria. Prepárese para emociones fuertes porque nos ha tocado ver a todos situaciones difíciles y no hay que sentirse culpable. Esto fue en general. Hablábamos, por ejemplo, de la recomendación general en base al esquema, era no ver todo ese montón de noticias y muchas cosas que fueron falsas. Por ejemplo, evitar el alcohol o drogas, tomarse el tiempo de relajarse, dormir bien, hacer deporte. Y eso fue todo el 2020. 2021 seguimos dando consultas, nosotros pues seguimos capacitando y hemos tenido pues en la pospandemia ya presencial, estamos trabajando en autocuido en un ambiente extrahospitalario. Hemos hecho grupos de 8 a 12 personas trabajando al inicio con servicios de emergencia, UCI, terapia respiratoria, terapia física, y al inicio, saben, nos lo llevamos al volcán de San Salvador, que queda tan cerca de nuestra ciudad, a un lugar abierto, a trabajar sin dar conferencias ni nada, sino que hacer como una terapia grupal. Al inicio fueron médicos y enfermeras, pero luego cambiamos porque no se abrían mucho y lo hicimos interdisciplinariamente, hablando de autocuido. Hemos pasado de escalas, quiero contarles que en todo momento hicimos evaluaciones métricas que luego estamos por presentar investigaciones, luego de hacer toda la parte de ética, y así pues trabajamos esta parte. Estamos trabajando en esto y vemos que nuestro personal, solo salir del área hospitalaria, estamos dedicando un espacio, la ventilación, lo enriquecedor que es este momento para nosotros es esencial y poderlos ayudar. Definitivamente la salud mental, después de todo esto, nosotros hemos tenido muchos trastornos de ansiedad, fobias y obsesiones, inclusive pensamientos un poco mágico-religiosos, estrés postrauma, muchas secuelas postraumáticas post-COVID, duelos complicados y múltiples patologías psicosomáticas. Sí hemos tenido depresión, pero casi como lo dicen algunos estudios internacionales, ha sido un poco menos que los trastornos de ansiedad. Al final, nosotros estamos pidiendo siempre medidas de protección con equipos adecuados, seguir el autocuido, potenciar a la psiquiatría de enlace con nuevos roles de investigación y docencia que estamos haciendo,
la introducción de la telepsiquiatría y siempre cuidar a nuestros profesionales. Como una conclusión en general, tengo que decirles que esta experiencia vital que padeció todo nuestro personal del ISSSTE, definitivamente, desde nuestros sentimientos nos hace entender que en este momento, fíjense, descubrimos con asombro y esperanza de ver a nuestro personal que iba a trabajar cansado, que estaba preocupado por su familiar, que a veces sentarnos a solo escucharlos, porque ellos decían en resumen, queríamos ser escuchados y cuidados. Y déjenme decirles que nos encantó ver que no solo desde lo humano, sino que hasta de lo espiritual, entre ellos se han cuidado y nos han permitido cuidarlos. Por lo que definitivamente tengo que decirle, gracias a las autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, porque nos permitieron hacer todo lo que planteamos, al director y subdirector de nuestro instituto, y hoy que salimos pedimos ayuda a algunos laboratorios que todos gentilmente y desinteresadamente han contribuido. Y primero, gracias a todo el equipo de salud mental. Y gracias por la oportunidad de permitirme compartir que en los tiempos duros siempre se crean héroes y creo que todos los que trabajamos en salud, pues nos merecemos también cuidar nuestra salud mental. Gracias. Muchas gracias, doctora, por... ¿No me oigo? ¿Me oigo? ¿Sí? Ah, ok. Muchas gracias, doctora, por compartirnos la experiencia desde El Salvador. Ahora nos cedo la palabra a la doctora Lucía Amelia Ledesma Torres, quien estudió la licenciatura en Psicología con especialidad en el área clínica. Posteriormente realizó en México y en el extranjero estudios de maestría y posgrados en neuropsicología clínica, neuropsicología y educación, psicología de la salud, bioética, neurociencias, entre otros. Es miembro titular de la Sociedad Mexicana de Psicología AC y miembro asociado de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica AC, así como miembro honorífico del Consejo Mexicano de Neurociencias. Su trayectoria profesional en el ISSSTE se ha desarrollado en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, en la División de Neurociencias y en el Servicio de Psiquiatría. Pertenece al Comité Interdisciplinario de Neurocirugía Funcional, a la Clínica de Tumores Cerebrales de Oncología Pediátrica, a la mesa directiva de la Sociedad Médica de este centro médico, entre otros. Actualmente se encuentra a cargo de la Jefatura Nacional de Salud Mental de la Dirección Normativa de Salud y es asesora experta del Comité de Salud Mental del ISSSTE, donde es responsable y autora intelectual del programa de ayuda humanitaria y apoyo emocional asistido con CAM para personal sanitario en áreas COVID, con el proyecto Jarriel Tuerto, y también está implementando el programa de terapeutas robóticos en salud mental con la robot humanoide, la Luchi Robotina. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? ¿Logran ver la presentación? Sí, la escuchamos. La presentación, sí se logra ver. Sí, doctora. Excelente. Bueno, pues muchas gracias a Héctor Santana y a todo su gran equipo de trabajo. Muchas gracias, Giselle. Y pues muchas gracias al equipo técnico que siempre está aquí al pendiente de que podamos realizar estas conexiones e intercambios académicos en esta normalidad pandémica en el marco de la comunicación virtual. Bueno, pues dando continuidad sobre la experiencia en tiempos de pandemia, de forma particular en México y de forma especial en el ISSSTE, en nuestro instituto, pues vamos a ver cuál fue la experiencia en el marco de la pandemia, la salud mental y el personal sanitario. Ya comentaban las compañeras sobre la evidencia que existe actualmente después de todo este tiempo de pandemia con respecto a manifestaciones emocionales, psicológicas, psicopatológicas en personal sanitario, entre ellos, desde luego, compañeros del área de medicina, del área de enfermería, camilleros, entre otros, que han tenido pues un impacto en mayor o menor medida en relación a manifestaciones emocionales o psicológicas que se han ido documentando a lo largo de esta pandemia y que han ido de la mano en relación a cómo ha ido evolucionando la pandemia en sus diferentes momentos o en sus diferentes tiempos.
Sabemos hoy por hoy que un porcentaje importante de los profesionales de la salud que estuvieron laborando de forma principal en la primera línea de atención en áreas COVID-19, pues han ido cursando desde trastornos del sueño, trastornos de ansiedad, trastorno por estrés agudo, en algunos casos desafortunadamente también compañeros que estuvimos atendiendo con trastorno por estrés postraumático. Se han documentado casos a nivel internacional en cuanto a incremento de adicciones, inclusive intentos de suicidio. Y bueno, pues como ven ustedes ahí en este breve resumen, algunos de los estudios de los varios que ya se han publicado en China, Francia, Italia y México, pues vemos porcentajes bastante elevados, la mayor parte de ellos de más de un 30-35%, algunos de ellos reportando alrededor de un 70% de manifestaciones asociadas a cambios en el estado de ánimo y cambios psicológicos en diferentes dimensiones. Desde luego que el síndrome de burnout, la fatiga por compasión han sido uno de los cuadros principales que se han ido documentando a lo largo de todo este tiempo de pandemia. Y bueno, pues ahí ven ustedes algunas de las imágenes en la primera etapa de la pandemia, en donde incorporamos a Proyecto Harley el Tuerto, un programa de ayuda humanitaria y de apoyo emocional asistido con CAN, dentro de áreas COVID, único en el mundo hasta este momento. Y bueno, pues ahí ven ustedes una de las intervenciones a punto de iniciar en el Hospital López Mateos del ISSSTE. Y bueno, pues también expertos en materia de salud mental a nivel internacional se han pronunciado en relación pues a la cuarta ola que en estos momentos estamos surfeando. ¿A qué se refiere esta cuarta ola en contexto de pandemia? Pues un incremento importante en complicaciones psicológicas, en complicaciones psicopatológicas que afectan el estado anímico, en donde toda la población en mayor o menor medida será o seremos susceptibles a desarrollar en algún porcentaje alguna de estas manifestaciones. ¿Quiénes son población vulnerable? Pues aquellas personas que han vivido de forma más cercana la pandemia, me refiero específicamente a pacientes sobrevivientes, a sus familiares, a compañeros trabajadores en el campo de la salud, y pues bueno, sabemos que somos población vulnerable, como decía la compañera, que amerita pues tener también una intervención en materia de salud mental. Ahí ven algunas de las múltiples imágenes que tomamos dentro de áreas COVID. Esos son momentos en donde se produce un procedimiento que pues para muchos de nosotros, independientemente de las veces que lo hayamos presenciado, resultaba impactante, como son los momentos de intubación, los momentos también de contener al paciente, contener a la familia, antes de realizar este tipo de procedimientos. Sabemos pues que el personal en primera línea de acción pues ya es una población que amerita ser de alguna manera seguida de forma cercana por parte de los equipos de salud mental. Y bueno, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha confirmado que el impacto de la pandemia con todos los papers que se han publicado hasta este momento, pues resulta preocupante específicamente o de forma especial para los compañeros dentro de áreas COVID o dentro del marco de atención sanitaria. Se han publicado varios artículos, no solamente papers, sino también en diversos medios internacionales sobre algunos de los hallazgos que se han ido produciendo y que se han ido detectando en materia de salud mental del personal sanitario. Sabemos que el personal sanitario está normalmente sometido a diferentes estresores psicosociales en sus tareas cotidianas, desde trabajar contrarreloj, con presión psicológica importante, con presiones que tienen también que ver con la precisión de los procedimientos que se realizan en los diferentes servicios, el reto que implica siempre el trabajo interdisciplinario o el trabajo en equipo, más en circunstancia de estrés psicológico. Y bueno, pues a la pandemia se agrega, como ya han comentado también, el proceso de adaptación que tuvimos que pasar para aportar el equipo de protección personal, para familiarizarnos con la fase de colocación, con la fase de retirada, el estar en jornadas que pueden ir de 6, 8 horas, compañeros de más de 12 horas de jornadas laborales, en climas también en diferentes latitudes de la República, en donde pues hacía mucho calor, y bueno, pues sabemos que la temperatura corporal también ascendía alrededor
de 35, 36 grados centígrados hacia el interior de los equipos de protección personal. Y bueno, pues ahí ven parte de las miradas que muchos de nosotros, pues ya en un contexto de complicidad entre compañeros, intercambiábamos en momentos difíciles que tuvimos la oportunidad de vivir dentro de áreas COVID, también momentos gratificantes, pero sin lugar a dudas, pues estas atmósferas psicológicas que se iban gestando en estos tiempos de pandemia, pues volvían proclive al personal para el desarrollo de síndrome de burnout, como ya han comentado. Aquí ven alguna de los grupos en redes sociales donde se vertía parte de expresiones emocionales de compañeros dentro de áreas COVID, expresando, ahí si leen ustedes parte del texto que escribe alguna compañera y lo que le contestan, tienen que ver con muchos de los síntomas que se logran experimentar cuando empezamos a entrar en diferentes fases del síndrome de burnout. Y bueno, pues una de ellas tiene que ver con el cansancio emocional, una sensación pues de dificultades, inclusive para experimentar empatía por el otro. Pasamos en algún momento también algunos compañeros por momentos de cierta irritabilidad o impaciencia con inclusive los pacientes, y bueno, todos ellos pudieran ser datos de configuración de síndrome de burnout que se iba dando en el transcurso de la pandemia, no en todos los compañeros, pero sí en alrededor de un 20, un 30% podíamos nosotros ya identificar estos síntomas en parte del colectivo del personal sanitario. Otro de los grandes temas que se han planteado en el transcurso de la pandemia tiene que ver con la fatiga por compasión, y pues la fatiga por compasión comparte a su vez parte de los síntomas que se describen en el síndrome de burnout, pero a su vez está asociado con una situación de frustración constante que se da ante la exposición continua de pérdidas humanas, de lidiar con diferentes circunstancias como limitación de recursos que en todos los países se vivió derivado de esta crisis sanitaria, entre otras también de índole personal, que iban produciendo una fatiga importante en el personal asociado a una energía compasiva que se iba desgastando a lo largo o en el transcurso de la pandemia. Parte del espectro de los síntomas que se dejaron ver, independientemente si se estaba desarrollando el síndrome de burnout, la fatiga por compasión, trastorno por estrés agudo, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos del sueño, podíamos nosotros ver un espectro importante de alteraciones que se iban presentando en cada uno de nosotros, también en los diferentes momentos de pandemia, y también hay que reconocer la gran capacidad de adaptación que muchos de los compañeros también lograron sortear y lograron demostrar conforme iba avanzando la pandemia. Y bueno, ¿qué hicimos nosotros en el instituto? Implementamos varias estrategias desde el inicio de la pandemia. Estamos hablando ya que para febrero íbamos siguiendo lo que pasaba a nivel internacional en otros países. Fuimos diseñando algunas estrategias generales para irlas presentando y eventualmente operarlas cuando la pandemia llegara a México. Finalmente la pandemia llega a México, ya teníamos intervenciones preliminares diseñadas para pacientes COVID, familiares COVID y personal sanitario. Y bueno, dentro de ese contexto, parte de los lineamientos a seguir, pues tenía que ver con practicar el autocuidado, mejorar la rutina pese a la gran crisis sanitaria que iba a sobrevenir, reconocer los síntomas o ser más sensibles con la temática de salud mental y lo que teníamos que ir observando hacia nuestras propias capacidades y lo que íbamos viviendo dentro de áreas COVID. Finalmente, una de las estrategias más innovadoras, inclusive más originales que se vivieron a nivel internacional en salud mental y pandemia, fue Proyecto Harley y el Tuerto, pues un programa de ayuda humanitaria y apoyo emocional asistido con perro, único en el mundo. Tuvo varias distinciones a nivel internacional por sus protocolos de bioseguridad y pues nos evoca Harley y el Tuerto, un perrito de apoyo emocional, a algunos otros héroes caninos, como en el caso de Frida, también una perrita mexicana que se incorpora a protocolos de rescate en situaciones de sismo, y bueno, pues también la presencia de otros canes en situaciones de alta complejidad psicológica, como son los contextos de guerra, y bueno, pues
También estamos o estuvimos en momentos de guerra pandémica y es donde aparece Harley y el tuerto, lo ven ustedes en la imagen del lado derecho. Cabe destacar que la presencia de estos ecoterapeutas o perros de asistencia, o perros en servicio, o perros, en este caso, de apoyo emocional, se han hecho presentes en diferentes momentos de la historia de la humanidad. En el caso de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ya estaban presentes estos personajes en el acompañamiento de situaciones psicológicas difíciles. Otras circunstancias también se implementaron estos canes, como es en el caso de la detección de SARS-CoV-2, COVID-19, que en algunos países de Europa también se hicieron presentes en algunos aeropuertos o en algunos otros lugares públicos donde los perritos participaban en la detección de probables casos de COVID-19. Y vean ustedes del lado derecho, en Singapur, un perro robot vigilando los parques para fomentar las medidas de sana distancia y evitar también los contagios. Y bueno, pues la terapia asistida con animales tiene su auge o sus inicios más contundentes desde los años 70 y evoluciona de forma más sistemática, con mayor evidencia científica, y bueno, se incorporan también las evidencias que provienen de las neurociencias, en donde se sabe que más de 15 minutos de contacto físico con un animal, como es un perro de asistencia emocional, ayuda a disminuir los niveles de cortisol, los niveles de catecolaminas, induce cambios conductuales, afectivos favorables, entre otros mecanismos que se han podido documentar en diversos papers. Y bueno, pues aquí uno de los planteamientos o de los retos que tenía era resolver en materia de bioseguridad, pues cómo podíamos nosotros implementar esta estrategia. Nosotros previamente en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE tuvimos una intervención similar con una compañera, con otro perrito Pug, por cierto, Jimbo, que se incorporó a los protocolos de oncología pediátrica con excelentes resultados. Posteriormente entrenamos a Harley y el tuerto, que es el que ustedes ven en imagen, y bueno, tuvimos la fortuna de incorporarlo mediante la asesoría de todo un equipo interdisciplinario a esta intervención dentro de áreas COVID destinada al personal sanitario, en donde en este grupo interdisciplinario participaron desde gente de medicina interna, expertos en bioseguridad, enfermería, psicología, psiquiatría, desde luego médicos veterinarios, entre otros especialistas que nos iban dando pautas sobre la implementación de Harley el tuerto dentro de áreas COVID. Y bueno, para nuestra sorpresa, inicia la intervención de Harley COVID en todos los turnos, de lunes a domingo, con la supervisión del equipo interdisciplinario, también la propia supervisión del equipo de médicos veterinarios para Harley el tuerto, la incorporación, desde luego, del equipo de salud mental. Y bueno, pues los resultados fueron fabulosos. Estamos hablando que en un primer momento de la pandemia hicimos, antes de la intervención con Harley el tuerto, una exploración del diagnóstico situacional, y pues a nivel cualitativo y de forma muy somera les puedo comentar pues experiencias en donde compañeros llegaban a tener crisis de angustia dentro de áreas COVID y tenían que salirse, compañeros o compañeras que lloraban antes de entrar a áreas COVID, muchas manifestaciones psicológicas que tuvimos la oportunidad de compartir con los compañeros en momentos álgidos de la pandemia, y ahí es cuando se inserta Harley el tuerto, una vez reconocido cuál era la situación psicológica que estábamos atravesando al inicio de la pandemia principalmente. Y bueno, fueron de las pocas intervenciones in situ que se hicieron en el mundo. Hablo de hacer intervenciones grupales dentro de áreas COVID, la incorporación de Harley el tuerto dentro de un contexto de interacción libre con el perrito, en donde los compañeros, pues en esos momentos de tensión psicológica constante, y muchos de nosotros también nos tocó vivir en hoteles con deprivación física de nuestras familias, de nuestros propios compañeros, pues tocar a un ser vivo como Harley el tuerto de manera libre, jugar con él. Algunos de los compañeros hacían videollamadas para presentárselos a sus familiares, algunos otros jugaban con él, otros lo cargaban, en fin, las reacciones fueron muy diversas y las documentamos todas a través de fotografías y video. Y bueno, la intervención fue descrita, lo que más saltó en el análisis cualitativo, como reconfortante, relajante, agradable, de haber disfrutado sobremanera el contacto físico. Del 95 al 96% de los compañeros
describían una percepción gratificante de esta intervención y desde luego disminuían los datos de tensión emocional, psicológica y de ansiedad que se experimentaba hacia el interior de áreas COVID. Se visitaron en total, ahora ya tenemos 17 hospitales visitados. Muchas de las descripciones al momento de realizar, también otra de las técnicas que se incorporaron mediante intervenciones grupales, técnica Balim, pues era los descriptores de tener miedo, tristeza, irritabilidad, cansancio, y bueno, pues ahí parte de esta intervención también tuvo un impacto que se extendió a otros hospitales del país en el instituto, complementando, ya tenemos más de 120 áreas COVID visitadas, más de 4.500 interacciones terapéuticas que se fueron dando a lo largo de un año de intervenciones hacia el interior de áreas COVID. Y pues hoy por hoy sabemos en el instituto que el proyecto Harley el Tuerto se convierte en una forma de agradecer, de simbolizar la solidaridad, la compasión, el gran valor del personal de salud, que hoy por hoy continúa luchando en el instituto frente a la pandemia. Y bueno, pues uno de los objetivos también que se pretendía con un proyecto Harley el Tuerto era generar recuerdos positivos en tiempos de pandemia con el objetivo de prevenir el desarrollo de trastorno por estrés agudo, trastorno por estrés postraumático, y uno de los indicadores que fuimos monitoreando tenía que ver con la cantidad de fotografías, videos que tomaban los compañeros, los subían a sus redes sociales y pues los compartían entre los demás compañeros que estaban también en otras áreas COVID. Y se realizaron más de 160 entrevistas, notas a lo largo del mundo, se publicaron prácticamente en todos los idiomas, y en algún momento de la pandemia una de las notas más consultadas del tema COVID-19 llegó a ser Proyecto Harley el Tuerto. Y bueno, pues ahí ven una de las visitas que nos pidieron en apoyo, afuera del ISSSTE, en este caso en el Instituto Nacional de Perinatología, que era pues impactante ya ver también áreas COVID con bebés tan pequeñitos, con neonatos, que también nacían pues positivo con SARS-CoV-2. Y bueno, pues ven algunas de las imágenes dentro de áreas COVID, parte de lo que se fue documentando en diversos medios de comunicación, los momentos pues que realmente pues eran muy emotivos y conmovían a todo el equipo de salud mental, que nos tocó presenciar el impacto de una intervención de esta índole hacia el interior de áreas COVID. En varias redes sociales también hicieron caricaturas de Harley el Tuerto. Adicionalmente a esto, en conjunto con el instituto, realizamos un cómic de acceso libre, con el objetivo de promover temáticas de salud mental, de prevenir contagios, de promover medidas de bioseguridad. Y bueno, pues Harley el Tuerto en sus redes sociales también recibía y sigue recibiendo cartas de niños, de adolescentes, fotografías que les han mandado los compañeros que han tenido contacto con Harley el Tuerto. Se publicaron más de 25 episodios de Harley y sus amigos. Y bueno, pues aquí ven ustedes parte de la documentación que se publicó en los diferentes idiomas sobre el impacto de Harley el Tuerto. Vean ustedes el dibujo, el esquema de la parte derecha de la pantalla. Esa emula el primer día de trabajo de Harley en tiempos de pandemia. Ahí lo ven a Harley sin su trajecito, ahí va saliendo de áreas COVID ya bañado, aseado, y de repente se encuentra con uno de los compañeros que hoy por hoy sigue también en áreas COVID, el doctor Montiel, destacado médico internista, y la sorpresa del doctor Montiel de encontrarse también él concluyendo la jornada laboral con un perrito en el marco angustiante de lo que fue planteando la pandemia. Pues son momentos realmente conmovedores. Y bueno, pues vamos a dejarles este video, a ver si se escucha, y si no se los voy relatando. ¿Sí se escucha? No. No se escucha. Ok, este es un video. Este es un video que va resumiendo pues varios de los momentos de Harley en áreas COVID. Me gustaría que lo están viendo sobre las reacciones de los compañeros. Ahí ven a Harley el Tuerto con parte de sus equipos de protección RUN, que son trajes de COVID con el objetivo de facilitar la limpieza y la desinfección. Y parte de
la interacción tiene que ver con que los compañeros se sientan libres de interactuar con Harley y el tuerto, y ahí vamos documentando parte de las interacciones de los compañeros, y vamos documentando también el impacto en términos de lo que los compañeros nos van refiriendo. También se iban haciendo de la mano detecciones de compañeros que ya empezaban a eliminar datos que ameritaban intervención interdisciplinaria por psicología, de forma más temprana posible. Y bueno, realmente fue una experiencia para todos nosotros inolvidable, que va a ser muy difícil que se vuelva a repetir nuevamente. Ahí ven parte de los diferentes visitas en varias ciudades del instituto a lo largo del territorio nacional, y pues momentos donde también Harley pues tuvo desgaste, desde luego una supervisión de sus veterinarios, descansos que se iban indicando para sus vacaciones, sus momentos de recuperarse. Y pues vean, estos hay unos compañeros que consideren ustedes pues, la difícil atmósfera que se vivía en esos momentos. Ahí ven pues uno de los hospitales en Oaxaca, también del ISSSTE, un momento también muy álgido de la pandemia. Ven compañeros de trabajo social ayudando a hacer videollamadas, compañeros de enfermería, en ese entonces las camas estaban llenas, había pues una saturación impresionante, y pues ahí ven ustedes la presencia de Harley el tuerto en ese contexto. También desde el inicio de la pandemia incorporamos protocolos de intervención virtual, habilitamos el consultorio virtual, ahí ven a la doctora Ochoa, también médico psiquiatra, ahí ven las diferentes conexiones con compañeros que tratamos de agilizar la atención a quienes lo solicitaban con una línea telefónica. Habilitamos el consultorio virtual y organizamos las sesiones de tal manera que a los compañeros les permitiera conectarse ya en su casa, ya cómodos, más tranquilos, y también desde luego alternábamos con las intervenciones in situ. En mi caso, pues estuve un mes dentro de áreas COVID y hubo la oportunidad de atender in situ a compañeros que así lo solicitaban. De la misma manera, el instituto incorporó pues el protocolo de mini robots desde mayo aproximadamente del inicio de la pandemia, en donde cumplían con el objetivo también de facilitar los enlaces y la comunicación interdisciplinaria, los enlaces con los familiares. Ahí ven parte de las intervenciones con pacientes, pero también se lograban hacer enlaces o intervenciones con los compañeros dentro de áreas COVID. Ahí ven a uno de los mini robots iniciales, Da Vinchito Robotino, que nos ayudaba con el pase de visita, nos ayudaba a aumentar la cobertura, dado que éramos muy poquitos del personal de salud mental dentro de áreas COVID, y pues con estos mecanismos pudimos nosotros hacer varias implementaciones presenciales, virtuales, a través de la inteligencia artificial o de la ayuda con mecanismos robóticos. Y bueno, pues esto implicaba también no solamente, como les comentaba, la atención a pacientes, la atención a sus familiares, sino también la atención al personal. Parte de la fuga psicológica que teníamos hacia el interior de áreas COVID tenía que ver con estos distintivos que tuvimos en el ISSSTE, que ahí ven ustedes a la Luchi Robotina. Escalamos el proyecto de los mini robots a la primera robot humanoide en Latinoamérica dentro de áreas COVID para realizar procedimientos de salud mental, y bueno, pues esos procedimientos de salud mental también incluían a los compañeros de áreas COVID. Esos son momentos pues emblemáticos también. Nosotros al inicio de la jornada laboral teníamos nuestro ritual en donde compartíamos pues una serie de pensamientos, a veces alguna oración, o compartíamos algunas palabras en equipo antes de iniciar la jornada, y ahí ven ustedes perfectamente también integrada a la Luchi Robotina dentro de este ambiente sui generis que parecía pues surrealista, todos ahí en una nave espacial con nuestros trajes, y de repente un robot, y de repente pues un perrito, y bueno, pues todo ello era parte también de contenernos colectivamente, de contenernos mutuamente. Ven ustedes aquí algunas de las interacciones de la Luchi Robotina, que permitía el enlace con paciente, el enlace con familiar en simultáneo, también el enlace con compañeros que ameritaban la atención.
Y bueno, pues muchas otras estrategias se fueron dando prácticamente de manera natural, se hicieron grandes grupos de trabajo, grandes equipos de trabajo, y este elemento que se fue dando hacia el interior de áreas COVID con el compañerismo, la solidaridad, compartir momentos muy difíciles y muy álgidos entre las dinámicas que teníamos, pues ver fallecer muchas personas, despedir también compañeros de trabajo que nos tocó en algún momento cuidar o interactuar con ellos, fue parte también de los elementos sustantivos que sostuvieron y siguen sosteniendo el equilibrio psicológico de los compañeros. Ahí ven uno de los murales, se hicieron varios murales en áreas COVID, en donde se ponían pensamientos o mensajes que diariamente pues también nos ayudaban a ir solventando parte de la rutina. Aquí es el momento de despedida de una de las compañeras que pues de los tantos compañeros que también se atendieron en áreas COVID, compañeros de salud que estuvieron trabajando en áreas COVID, y bueno, pues ella de las afortunadas de salir adelante y pues de poderla despedir en esos momentos. Esta es una imagen que también se tomó hace poquito, después ya de más de un año de pandemia en áreas COVID, y pues ahí ven incorporado a Harley el Tuerto, a la Luchi Robotina y a varios elementos que estuvieron pues al frente y siguen todavía al frente varios de ellos dentro de áreas COVID. Pues parte de la enseñanza que también nos deja la circunstancia pandémica al personal sanitario, pues la capacidad que hay que cultivar todos los días de adaptarnos a las circunstancias, de cuidar diariamente nuestra salud mental, y en el caso de Harley el Tuerto, pues el recordatorio de valores humanos que se vieron latentes en todo momento, como la solidaridad, el agradecimiento, el trabajo en equipo, y bueno, pues el gran esfuerzo que todos los compañeros y compañeras estuvieron realizando durante el 2020, que continúan realizando en el 2021, y como muestra ahí en esta video con estas fotografías, pues la entrega, el compromiso del personal sanitario, el gran sentido ético en muchos momentos complicados de toma de decisiones que teníamos que realizar en conjunto, la conformación de equipos colegiados en donde pues no paraba su dedicación. Tuvimos reuniones que eran en fin de semana, domingos, etcétera, por el objetivo también de mejorar los algoritmos de intervención, de presentar casos de especial complejidad, y bueno, pues fue una experiencia difícil en muchos sentidos, pero también muy fructífera para los equipos de trabajo que se consolidaron hacia el interior del instituto, hacia el interior de áreas COVID, y que pues ahora en estos momentos nos toca enfrentar una siguiente etapa, que es atender nuestra salud mental, a contribuir a atender la salud mental de nuestros derechohabientes y retomar todas las acciones de salud, no solamente de áreas COVID, sino todas aquellas que se quedaron en pausa y que hoy tenemos que poner al día nuevamente el gran equipo de salud mental que constituye los pilares del ISSSTE en sus diferentes unidades de atención a la salud. Y bueno, pues eso sería básicamente mi presentación. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias a las compañeras que desde sus países nos han compartido también su experiencia. Muchas gracias, doctora Ledesma. A continuación vamos a dar lectura a algunas de las preguntas que nos han llegado. Ya está activado el chat por si gustan también enviar sus preguntas. Voy a empezar con la doctora Lucía Ledesma porque ya se tiene que retirar. La pregunta sería, ¿qué tan complicado es replicar el programa como Harley el Tuerto en instituciones de salud? ¿Qué entrenamiento requieren? Bueno, sí ha sido una pregunta que nos han reiterado. Es complejo en el sentido no tanto de acceder a un perrito de apoyo emocional. Eso pues ha existido, continúa existiendo en diferentes intervenciones que se han planteado en México en diferentes contextos. Sin embargo, lo que representa un reto es seguir, digamos, una línea adecuada de intervención dentro de áreas COVID, además con todas las medidas de bioseguridad que representa pues este tipo de maniobras. Cabe mencionar pues que en el caso de Harley el Tuerto pues tuvo controles
de SARS-CoV-2 como fomita y como vector durante todo el tiempo de intervención. Hay un desgaste importante también en cuanto al equipo de salud mental se refiere en la participación dentro de áreas COVID, y entonces ahí es donde radica la complejidad de la intervención, en mantener las líneas de bioseguridad, en tener controles adecuados, en consolidar las acciones mediante el equipo de salud mental que estuvo presente siempre de manera interdisciplinaria, el desgaste que eso implicó en el trabajo pues de lunes a domingo durante pues casi un año, un mes de pandemia. Entonces, articular todas esas acciones es en donde radica principalmente la complejidad del proyecto. Muchas gracias, doctora. Al final nos podría compartir ahorita cuáles son las redes sociales de Harley. Para es Proyecto Harley el Tuerto, o lo encuentran como Harley el Tuerto, tanto en Facebook como en Instagram. Ok, perfecto. Para cualquier persona que los quiera seguir y quiera seguir este proyecto, pueda visitarlos y que haya retroalimentación, ¿no? Claro que sí. A continuación, una pregunta para la doctora Antonieta Sandoval. Primeramente, ¿dónde se puede encontrar esta guía de autocuido? Si es abierta al público. Y, a su parecer, ¿cuáles serían las acciones de seguimiento que deben de realizar las instituciones de salud en esta cuarta ola de COVID o post-COVID, ¿no? Por favor. No se oye, falta encender el micrófono, por favor. Hola, pues sí. La guía de autocuido está gratis, es abierta al público, está puesta en la página de la Asociación Latinoamericana de Psiquiatría y está en Google para quien quiera bajarla. Es pues para todos. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué intervenciones de seguimiento? ¿Hola? Mucho. Hola. Hola, hola. Sí, ya sin los audífonos soy perfecto. Sí. Pues una de las situaciones que yo creo que debe de seguir es aprovechar que en este momento se ha dado más auge a la salud mental y todavía fortalecer los equipos que tenemos y fortalecerlos, dijéramos, no solamente con los mismos que estamos, porque también el equipo ha estado como cansado trabajando tanto tiempo. Creo que este es el momento no solo de trabajar en el momento crítico, creo que hay que darle seguimiento. Nosotros estamos dando seguimiento a través de consultas, a través de lo que es el programa de autocuido que se está manteniendo. Yo estoy hablando precisamente de lo que estamos haciendo en el hospital, pero el Sistema Nacional de Salud también tiene su propio programa en el cual se está interviniendo no solamente con el personal sanitario, sino con todo aquel que quiera acceder a buscar ayuda. Muchas gracias, doctora. A continuación, la siguiente pregunta es para la maestra Daniela. Desde la consulta o las personas que usted ha apoyado, de personal médico, ¿cuáles serían, a su parecer, las principales áreas de oportunidad en que las instituciones de salud deben enfocar sus esfuerzos de manera preventiva en el cuidado de la salud mental? Es diferente trabajar desde una institución de seguridad de salud a brindar la consulta de manera externa. ¿Nos podría compartir su opinión, por favor? Claro, muchísimas gracias, Giselle. Sí, realmente trabajar desde el aspecto clínico, ¿no? En la parte privada, o sea, el poder tener la oportunidad de tratar con el personal médico uno a uno, ¿no? Que tenga ese espacio en el que pueda un poco organizar sus ideas, hablar también sobre las frustraciones y que pueda expresar sus emociones de acuerdo a lo que ha estado viviendo. Es algo clave y básico para poder, como un poco lo que mencionaba en la presentación, para poder ayudar a que el personal médico se mantenga motivado y que no pierda justamente como esa sensación y esa experiencia de placer que es necesario tener también por el trabajo que realizamos. Parte de lo que nosotros, y es justamente lo que buscamos fomentar en la actualidad para prevenir esto, lo que mencionaban justamente las doctoras, el burnout y también la presencia de trastornos como el trastorno por estrés postraumático, es que durante todo este proceso y el tiempo que vamos a vivir ahora como en el retorno
de la ciudadanía a las actividades, vamos a decir entre comillas, con cierta normalidad, así como el personal médico que no ha podido rotar durante este tiempo y ya tiene un agotamiento mental y físico, es el que puedan tener espacios de, por un lado, de diálogo, porque algo importante, y es justamente lo que hemos vivido con el aislamiento, es que no podemos interactuar con otras personas. La falta de contacto físico también como altera justamente y nos limita en poder encontrar estrategias adecuadas para lidiar con nuestras propias frustraciones. Entonces, encontrar estos espacios, sean por ejemplo en lugares abiertos, un poco lo que mencionaban, no necesariamente tiene que ser estos espacios manejados por un psicólogo o un psiquiatra, sino con personas que puedan estar capacitadas para brindar este tipo de apoyo. Entonces, el tener lugares o espacios abiertos donde nos podamos reunir, compartir experiencias, incluso poder hablar de otros temas más allá de lo que estamos viviendo por el COVID, es algo que va a permitir justamente el que en el futuro, si llega a aparecer algún tipo de trastornos o síntomas relacionados a él, puedan ser síntomas que nosotros nos sintamos capaces de poder manejar. Entonces, algunos de lo que buscamos es justamente esto, y creo que parte de las experiencias que nos han compartido, sobre todo desde México y también de El Salvador, serían importante tomarlas para poder adaptarlas a la realidad actual. Algo que se ha utilizado también ahora y que no se ha detenido, creo que ha sido una gran virtud, son muchos de los trabajos también con caballos, ¿no? Entonces la terapia asistida con animales es uno de los grandes, creo yo, como de las grandes oportunidades que podemos tener para trabajar no únicamente con la población en general, sino enfocada al personal de salud. Muchas gracias, maestra. Agradecemos a todos nuestros invitados su participación y el trabajo que han estado realizando para el cuidado de la salud mental, recordando que no hay salud si no hay salud mental, ¿no? Tenerlo siempre presente. Y a continuación le doy la palabra al maestro Héctor Santana Suárez para cerrar este conversatorio. Pues muchísimas gracias. Creo que ha sido un ejercicio muy enriquecedor para todos en el sentido de conocer no solo los problemas y cómo se han enfrentado, las estrategias que se han adoptado, sino también, a ver si diría yo, algunos aspectos muy puntuales que contribuyen a la autodetección, al autocuidado, al diagnóstico temprano, a la identificación de problemas emocionales que derivan de esta epidemia, que desafortunadamente hemos ido aprendiendo a convivir con ella y seguirá con nosotros en el regreso también a la atención de las otras enfermedades y los padecimientos que ahí han estado y que requieren la atención de nuestros médicos, de nuestras enfermeras y en general de todo el personal de las áreas sanitarias. Creo además que ha sido una oportunidad extraordinaria para ver distintas perspectivas con la maestra Siri, con una visión, con una distancia de las instituciones que nos permite también identificar algunos de los aspectos de la salud mental que a veces en el manejo institucional no adquieren la preponderancia que en el contacto del paciente directamente, ¿no? También a la doctora Sandoval López del Salvador, que nos ha dado también una muy buena explicación de lo que hacen o han estado haciendo en El Salvador, pero que también nos ha dado algunos elementos, y eso es algo que les quisiera agradecer de manera específica, que nos dieron algunos elementos puntuales y específicos de qué hacer, cómo enfrentarlo y cómo identificar estos problemas de salud mental después de tantos meses de una pandemia. También, aunque se tuvo que desconectar, es la doctora Ledesma, que nos ha contado la experiencia del ISSSTE, que creo que también pudiera tener algunos elementos de interés para ustedes. Desde luego, expresar la disposición del ISSSTE para cooperar en estos temas. Agradecer esta presencia. Y también no quisiera cerrar la reunión sin transmitirles el saludo del director general del ISSSTE, el maestro Luis Antonio Ramírez, a todo el personal de salud del instituto. Sabemos el esfuerzo, y lo comentamos al inicio, el gran esfuerzo, el gran valor, la gran entrega, el profundo compromiso que ha implicado todos estos meses de trabajo. Sabemos también que es un fenómeno que no es exclusivo ni del ISSSTE ni de México, sino es una realidad de todo el mundo, pero estamos ciertos que en el caso de nuestra institución, ese compromiso que tuvimos sobre todo en aquellos
integrantes de nuestros grupos sanitarios que pudieron permanecer operando y activos. Sabemos que hay un gran desgaste, que ha habido un gran esfuerzo y no podemos sino reiterar una vez más ese reconocimiento y esa admiración. Y también no quisiera concluir sin agradecerle al personal de la Subdirección de Relaciones Internacionales, a la licenciada Susila que hizo la moderación, al licenciado Alfonso Galán que también nos ha apoyado y al personal de la Subdirección de Tecnologías de la Información del ISSSTE por el apoyo técnico que nos brindaron. Y finalmente señalarles que este diálogo, este conversatorio, estará disponible en las páginas de la Subdirección de Relaciones Internacionales y desde luego se la haremos llegar a ustedes por si quisieran difundirla en sus países. Y los invitamos muy pronto a un nuevo encuentro con todos estos temas relevantes para todos nosotros. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gobierno de México.